Contexto político. En este programa hablaremos de la cúpula política, de los partidos políticos, de los actores políticos y de usted, que es el principal actor político, porque a final de cuentas su voto hace o destruye políticos. Conduce Javier Carrizales. Sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de este día, Contexto Político, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días y bienvenido. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por la distinción. Gracias por la distinción de estar con nosotros. Tu presencia hoy en Guaymas es importante para todos los que creen en el proyecto de Morena. Hay una gran cantidad de simpatizantes y militantes de este partido que está creciendo de una manera exponencial en todo el país. Millón y cacho desde su nacimiento. Platicaremos con Andrés Manuel de miles de cosas, con un tiempo totalmente restringido. Le agradezco a César el tiempo que nos dio para poder platicar con ustedes. Es que faltaría todo el tiempo del mundo para platicar con Andrés Manuel López Obrador, que han querido matarlo políticamente todas las ocasiones que ha sido necesario para algunos, y parece ser que se cumple contigo, que lo que no mata fortalece. También la naturaleza le hizo una advertencia a Andrés Manuel, pero como que hay alguien que te cuida, como que hay alguien que quiere que tú seas el que transforme este país y lo lleves a otro estatus, el de la igualdad, el del equilibrio, el de que todos vivamos en un estado ideal de las cosas. Misión imposible. Bienvenido, Andrés Manuel, otra vez. Muy buena introducción, Javier. Muchas gracias por esta entrevista. Como siempre, esta radiodifusora y ahora este sistema de televisión por cable nos da espacio, nos da oportunidad para conversar, para platicar, para comunicarnos con ciudadanos de Guaymas y de toda esta región de Sonora y del país. Estamos recorriendo de nuevo todo México. Hoy precisamente termino en Cajeme una gira que inicié en enero con el propósito de visitar los 300 distritos electorales federales del país. Misión cumplida en ese sentido. Llevo 297 distritos. Vamos a estar más tarde aquí en Guaymas, vamos a Navojoa luego y terminamos en Cajeme. Y el propósito es que no se apague la llama de la esperanza, como tú lo acabas de expresar. Constituimos Morena para que se logre el cambio que se necesita en el país. Yo estoy convencido, lo digo de manera sincera, que si no hay una transformación no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. De esto se pudrió. Este es un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Ya no hay más que un cambio de régimen, por la vía pacífica. Nada más. Nada más. Y que quede claro que la única opción, el único camino para lograr esa transformación es Morena. Pueden acusarme de necesariato, de que nos sentimos insustituibles, que piensen todo lo que quieran, pero tengo elementos suficientes para sostener que hay 10 partidos y 9 están al servicio de la mafia del poder. No quieren que haya ningún cambio. Ahí andan simulando, son partidos paleros. Solo Morena busca la transformación por la vía pacífica. Ahora estamos en Guaymas y en Sonora porque van a haber elecciones el día 7. Ayer en Hermosillo, que les dije a los ciudadanos con todo respeto, votar por el PRI, votar por el PAN en Sonora. ¿Es vivir? Es masoquismo. Es convertirse en cómplice de la corrupción. ¿Y si votan, siguen votando, es que les gusta la mala vida? La mala vida, que los golpeen, que los engañen, que les roben. Fíjate que el delincuente común escoge
a su víctima, ¿no? Al que va a robar. Pero hemos llegado a tanto en México que los ciudadanos escogen hasta con aplauso al que les va a robar. ¿Cómo se va a votar aquí en Sonora por el PRI o por el PAN? ¿Cuál es la razón? Si se han dedicado a saquear a Sonora, si son lo mismo los del PRI que los del PAN, es lo mismo Gándara del PAN, fue presidente municipal de Hermosillo, se robó hasta las escobas del ayuntamiento. La señora Claudia, pues es achichincle de Manlio Fabio Beltrones, de pues uno de los hombres más corruptos de la política en México. Aquí me hicieron una entrevista, fíjate qué interesante, Javier, todavía no sacaba el PRI al candidato, estaba yo creo que en Tijuana o en Mexicali, y por teléfono tú me hiciste una entrevista. Sí. Y me dijiste, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es tu pronóstico? Sí. Y dije, va a ser Claudia. 2 días antes. O un día antes. Creo que fue en la víspera. Sí, así es. Y dije, no me voy a equivocar. Y así fue. Y así fue. Porque es una aliada, para no decir otra cosa, de Beltrones. Pero es lo mismo, el PRI o el PAN, en el caso de Sonora. Entonces, ¿qué cosa les voy a decir a la gente de Sonora? Oigan, voten por Morena, tenemos muy buenos candidatos. Javier Lamarque, Heriberto Aguilar. Sí, pero te estoy diciendo algo que ya no debería ni de decir. O sea, voten por gente honesta, como los candidatos de Morena. No, ya a estas alturas, ya es para decirles así, si votas por el PRI, si votas por el PAN, eres corrupto. Directo. O sea, ni modo que no sepas. Mira, nosotros tenemos 2 mensajes en radio y en televisión. Se constituyó Morena, nos dieron el registro, a pulso lo logramos, no quería la mafia del poder, nos tuvieron que dar el registro y ahora nos tienen que dar tiempo en radio y en televisión. Y a los de la mafia les molesta muchísimo que se escuche nuestra voz, que aparezca mi imagen. Pero nos tienen que dar el tiempo. Ahora, el Partido Verde está queriendo que haya una reforma electoral para que los partidos paguen su tiempo en radio y en televisión. Que contraten. Que contraten y que quede libre. Es como la libertad del zorro en el gallinero. Lo que puede comerse todas las gallinas que quiera. Sí. Y ya no saldríamos nosotros. Porque te imaginas, para los no vas a tener de recursos Televisa, para pagar. Entonces no solo el recurso. Si tú eres el dueño, tú porque eres un hombre con criterio, independiente, pero Azcárraga, Salinas Pliego, dices, ¿cómo en mi empresa va a aparecer Andrés Manuel? Ni pagando. Entonces, para eso quieren modificar la ley. Bueno, pero como no lo han podido hacer, ahora nos tienen que dar el tiempo. Muy poco tiempo, porque tampoco... Es proporcional. Sí, es proporcional. Por cada 30, 40 mensajes del PRI, del PAN, 1 de Morena. Pero con eso es suficiente. Uno de 30 segundos. Decidimos hacer 2. Y esto pensando de que es poquito, pero es bendito. ¿Qué se tiene que transmitir? ¿Te imaginas qué se puede decir en 2 mensajes de 30 segundos? El primero fue, seguramente la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, lo sabe, fue ese de que les advertimos que nos iban a llevar al despeñadero. Yo quería, cuando se grabó ese mensaje, que dijéramos, te lo dijimos, tenga para que aprenda. Y mis amigos, no, eso no se puede.
porque nos va a salir contraproducente. A nadie le gusta que le digan, te lo dije, es muy chocante. Entonces por eso lo suavizamos. Les advertimos que nos iban a llevar al despeñadero, es de sabios cambiar de opinión, vale más tarde que nunca. Bueno, ese fue un mensaje. El que está pasando ahora, que seguramente ya lo van a empezar a escuchar o a ver, dice, son 30 segundos, si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos que se roban 500,000 millones de pesos cada año. Por esa corrupción hay pobreza. Por esa corrupción falta trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, hay violencia. Por esa corrupción aumentan los impuestos. Nosotros tenemos la fórmula: acabar con la corrupción y que no haya un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí, vota por Morena. Andrés Manuel López Obrador, pareciera ser, por lo que dice y lo que yo he oído, tú buscas una transformación de conciencias. Sí, una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad, Javier. Porque las armas no funcionarían en esta época. No es la opción. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué harías tú? Siempre has hablado de la mafia del poder. Cuando le quites el poder en el 2018, que no estamos muy lejos, ¿qué vas a hacer con ese poder? Ya no lo van a tener ellos. El ciudadano, la clase A, el de la clase B, que es el eje, y la clase C, que somos los más fregados, somos cómplices, al final de cuentas, de toda la situación como vive el país. Porque cada uno tiene su manera de resolver las cosas, porque no te dejan. ¿Llenarían las cárceles de políticos corruptos, aparte de todas las cárceles de todos los delincuentes que tienen, dicen, al México en llamas? Quizá en unas partes sí, no en su totalidad. Pero, ¿qué vas a hacer con el poder? ¿Qué quieres con el poder después de esta transformación de conciencias? Mira, justicia, no venganza. Iniciar una etapa nueva. Que los mexicanos hagamos un acuerdo, un pacto, pero no en la cúpula, no arriba, con los corruptos, sino abajo, con todo el pueblo, para fortalecer el hábito de la honestidad. Sin dejar de fuera el poder económico que existe. A todos, decirles, ya se acabó, va a haber orden. ¿Las reglas del juego son estas? Sí, mira, la corrupción no se da se crea de abajo para arriba, se da de arriba para abajo. Hay corrupción en México porque Peña es corrupto. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos. Padres es corrupto, los presidentes municipales son corruptos. Pero Andrés Manuel, México es un país de todas las leyes no aplicables. Sí, es que no es un problema de ley. O no aplicadas. Sí, no es un problema legal. ¿En la interpretación? Sí, de la aplicación justicia de la ley y de predicar con el ejemplo. No lo hay. Claro, no hay ningún ejemplo de honestidad en el gobierno. Imagínate si Peña acepta una mordida de una casa con un valor de 200 millones de pesos. Si se compra un avión que vale 7,000 millones de pesos. Si el secretario de Gobernación se compra también una casa en Las Lomas, cerca de Peña, de donde le regalaron la casa a Peña, que vale 50 millones de pesos. Si el subsecretario de Gobernación, Miranda, se compra una casa de 60 millones de pesos. Si el subsecretario de la Sedesol, Ernesto Nemer, el encargado supuestamente de combatir el hambre y la pobreza, porta un reloj que vale 3 millones de pesos. ¿Cómo? Javier, ¿va a salir así el país? Pero yo no voy a actuar de esa forma. Nosotros no vamos a tener aviones privados, helicópteros privados. Ese avión de Peña, ojalá y no se deteriore mucho, porque lo vamos a vender. Y toda la flotilla. Yo pensé que me ibas a invitar a subir ahí. No, vamos, te invito, pero vamos a andar a ras de tierra.
para Andrés que Manuel, nos sigamos aflojando en terracería. se nos acaben Sí. los Canadá, aquellos Sí. zapatos muy famosos de la Sí. marca. Andrés Manuel López Obrador, Serán bostonianos. serán bostonianos. ¿Qué cosas vemos hoy en día? Pero voy a otra pregunta. ¿Tu gobierno sería populista, popular? Los medios afines a tu proyecto y las encuestadoras nos dirán los altos índices de popularidad y la oposición te criticará porque no es índices de eficacia, de eficiencia. No, mira, ¿Transformar un país en 6 años es suficiente? ¿Lo harías? ¿Lo lograrías? se pueden sentar las bases para que esto cambie. Y hay que hacerlo, porque no hay salida si sigue este régimen corrupto. Al contrario, entre más tarde, este régimen peor nos va a ir. Por eso hay que cambiar, hay que transformar el país. Y sí se puede. Mira, solo evitando que se roben el presupuesto. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en el supuesto de que tú ganes en el 18, tendrás que tener mayoría porque si no, no vas a avanzar. Sí, vamos a tener mucho apoyo del Poder Legislativo y también del Poder Judicial, pero si no entras en complicidad con los diputados, con los senadores, con los ministros de la Corte, tienes autoridad moral y vas a tener respaldo ciudadano, apoyo de la gente. ¿Va a haber una nueva forma de cabildeo para, Sí, para los acuerdos? sencillamente no vamos a dar moche. No van a estar acostumbrados a negociar de manera honesta. Pero ¿Tendrán que aprender? sí, imagínate que yo planteé, como va a suceder, Dilo. vamos a reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos. Y todo lo que se gasta en proceso electoral, que son Así miles es, de millones. muchísimo dinero. Y lo que No se va a haber gastan los gobierno senadores rico y los diputados. con pueblo pobre, todo, senadores, diputados, los ministros de la Corte, 600,000 pesos mensuales ganan. Los expresidentes, Fox, ya no hablemos del corrupto de Salinas, ¿sabes cuánto le dan a Fox? Al En primer total, mandilón de México. 1,000,000 de pesos mensuales de pensión. Pobrecito. Después de todo lo que se llevaron, se les da una pensión. ¿Quién mantiene al gobierno? El pueblo. Y es un pueblo, es un gobierno mantenido y bueno para nada. No, nada más depende, yo estoy convencido, de acabar con la corrupción y con los privilegios. Y con eso se puede financiar el desarrollo del país. Imagínate que no se permita que se roben los 500,000 millones de pesos que se roban cada año los políticos. 500,000 millones, se roban un poco más del 10% del presupuesto. El presupuesto de este año es de 4,600,000 millones. Se roban 500,000 millones. Si no se permite ese robo, ese saqueo, tendrías dinero para rescatar al campo, para fijar precios de garantía para los productos del campo, para crear empleos, para garantizar a los jóvenes el derecho al trabajo y el derecho a la educación, para el bienestar. Se teme que con todo ese dinero tú seas un gobierno proteccionista y no todos los mexicanos tenemos derecho a eso. ¿Tendríamos que ganárnoslo? Claro, son las dos vías, Javier. Impulsar la actividad productiva, que haya crecimiento económico, Educativo. que haya producción, que haya empleo. Llevamos 30 años sin empleos en el país, porque la economía ha estado seca, no ha habido crecimiento económico. Cada día es... ¿Por qué hacia fue abajo. la inseguridad? ¿Por qué se desató la violencia? Porque no ha habido crecimiento, no ha habido empleos, se abandonó a los jóvenes. Y allá, en la otra había tenemos- dinero fácil. Sí, y tenemos que en tanto se encarrila la economía y hay crecimiento y hay empleo, tenemos que garantizar el bienestar. Y se puede. La pensión para adultos mayores, se puede apoyar con pensión a personas con discapacidad, se puede garantizar que la atención médica y los medicamentos se otorguen de manera gratuita. Mira, solo evitando la corrupción que se da en la compra de medicinas en el ISSSTE
en el seguro, en la Secretaría de Salud, en los gobiernos estatales, con el mismo presupuesto, si se acaba la corrupción, alcanza para entregar medicinas gratuitas a todos los mexicanos. Una caja de pastillas para la diabetes, de 30 pastillas. En fábrica cuesta 5 pesos la caja. En las farmacias las llegan a vender hasta en 150 pesos. Y el gobierno las compra hasta en 50 pesos la caja. Pues 10 veces más. ¿Que le compre a farmacias similares? Sí, no. Que se cobre, que se pague lo justo, que no haya corrupción en la compra de medicamentos, y con el mismo presupuesto te alcanza para darle medicinas a todos los mexicanos. Lo mismo en el caso de la educación. ¿Qué es lo que yo propongo? 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. 0 rechazados. Imagínate lo absurdo, lo irresponsable que es rechazar a los jóvenes que quieren estudiar con la mentira de que no pasan el examen de admisión. Cuando no es cierto que no pasan el examen de admisión. ¿Sí? Es preferible tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Definitivo. ¿Sí? La educación no puede ser un privilegio, la educación es un derecho de todos los mexicanos. Entonces, todo eso es lo que significa un cambio verdadero, y yo me tengo que ir al acto. Ahora aquí en Guaymas está conmigo, vengo a apoyar a nuestros candidatos. Javier Lamarque. Javier Lamarque, nuestro candidato a gobernador, una gente honesta. Ayer lo comentaba yo en Hermosillo, él gobernó en Cajeme y no robó. Entonces, ¿ya qué más les podemos ofrecer a los ciudadanos de Sonora como opción, como alternativa? Si no tuviésemos buenos candidatos, entonces a lo mejor nos podrían decir, es que, ¿para qué ponen a ese candidato que es un corrupto? No, tenemos buenos candidatos, por eso ya no es para andar rogando, ya es para decirles, oye, si no cambias y quieres seguir con lo mismo, quieres seguir votando por el PRI, por el PAN, pues ahora sí que, ya que hacemos por ti, sigue tu camino, porque tú ya estás echado a perder, tú ya te volviste corrupto, porque el que acepta gobiernos corruptos se convierte en cómplice. No, es que yo no sabía, no. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? Informando, orientando. Toda la vida. Sí, y aquí, en el caso de Guaymas, tienen a un candidato extraordinario, Heriberto, es nuestro candidato a presidente municipal. Ninguno de ellos, ni Heriberto, ni en ¿El profe Pinal? Sí, no, pero en el caso de Javier, les van a entregar despensas, o les van a entregar láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos. No, el que entrega eso es un gran corrupto. ¿Está corrompiendo el proceso electoral? Sí, claro. Están comprando la libertad de la gente, la dignidad de la gente. Están comprando el futuro de los hijos, de los nietos. O para decirlo de otra manera, el que hace eso vende el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos. No hay que... Tanto el que lo da como el que lo acepta. Sí, lo mismo. Mira, el Papa Francisco hace poco condenó esa práctica, hablando de que se empobrece a la gente y luego se trafica con la pobreza de la gente. Los mismos que empobrecen al pueblo trafican con la pobreza de la gente. Lo mismo podrían sostener ministros de iglesias evangélicas y cualquier ciudadano. Está hasta en la Biblia ese pasaje en donde un personaje se vale del hambre de su hermano para quedarse con su herencia por un plato de lenteja. Es exactamente lo mismo. Luego, ya cuando compran los votos, va la gente al ayuntamiento, a los palacios municipales, a decirles, yo necesito que me ayudes en esto. ¿Cómo? Ya te dimos, ya te compramos. Hasta los regañan.
O sea, ya no te queremos ver aquí. Ya, eres un pidilón. No. O sea, es esa dignidad la que no hay que permitir que sigan pisoteando. Por eso le digo a la gente que está permitido decir una mentira piadosa. Cuando lleguen los mañosos te voy a apuntar. Vas a tener tu despensa, vas a tener tu televisión, pero ¿vas a votar por mí? Sí. Y vamos a contar con el voto de tu familia también. Y a la hora de la hora, toma tu voto. Hay que comerles la carnada, pero no morder el anzuelo. Oye, tu pueblo te está esperando. Yo nada más sí, pero es que hablé de Javier Lamarque, también de Heriberto Aguilar, que es candidato a presidente municipal. Así es. Pero está también María Jesús, que es candidata a diputada federal por este distrito. Así es. Andrés Gilberto Medina, candidato a diputado local. El profe. Sí, el profesor. Ahí se los recomiendo a todos y no vamos nunca a traicionarles. Nunca vamos a traicionar a la gente de Guaymas, a la gente de Sonora, al pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador sigue adelante evangelizando políticamente al pueblo de México. Vamos a seguir, porque es muy bello, muy sublime luchar en pos de otros. Se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Esa es la verdadera felicidad. ¿Será un Mesías? ¿Será el próximo presidente de la República que lleve a una transformación para el bienestar de todos? Que sea, como luego dicen, lo que seas capaz de lograr. Un ciudadano auténtico, con convicciones, con principios, que tiene 3 principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¿Sí ha visto usted esas palabras que dijo Andrés Manuel? Están en los 10 mandamientos. Pues es que eso es filosofía. Mira, no se puede hacer política, no puedes ser tú conductor y empresario con dimensión social como lo eres si no tienes una doctrina, si no tienes un principio, si no tienes un ideal, si no tienes una filosofía. Las cosas importantes en la vida siempre se hacen cuando hay una mística. Eso lo tienes tú y lo tenemos muchos ciudadanos. ¿Sí? Si no, ¿qué cosa sería el ser humano? O sea, ¿qué seríamos? Nada. Si no tuviésemos ideales, si no tuviésemos principios, si no tuviésemos una mística. Entonces tú la tienen los pescadores de Guaymas, la tienen los campesinos, las tienen los yaquis, las tienen los comerciantes, las tienen los empresarios, las tenemos todos los ciudadanos. El pueblo de México es un pueblo extraordinario, un pueblo lleno de valores. No han podido corromperlo. Por eso te decía yo que la corrupción está de arriba para abajo, se da de arriba para abajo. Abajo hay muchos valores todavía, morales, culturales, espirituales. Bueno, ya esta es una plática ya muy larga. Sí, muchas gracias Andrés Manuel, gracias a usted que fue tan amable de vernos y escucharnos a través de radiovisa.tv aquí en Contexto Político. Muy agradecido. Gracias. César Ñáñez, muy agradecido a todos. Javier Lamarque, Heriberto, al profesor Pineda, la maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en la emisión especial con nuestro invitado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, Javier, como siempre. Muchas gracias. Nos vamos, buenas tardes, buenos días. Radio Visa presentó Contexto Político.